Buenos días, estimada profesora y público oyente. Mi nombre es Jennifer Herrera, pertenezco al CEU de San José. Vamos a empezar con lo que es el podcast. Dice que es la comunicación. Dice que esto es un proceso que las personas utilizan para comunicarse, para transmitir sus pensamientos, para expresar la forma de lo que piensan. También esta se puede dar de diferentes formas, que es verbal, no verbal, por gestos. Dice que según Celedón 2017, en la página 5, la comunicación es un proceso dinámico, complejo, interpersonal, de naturaleza física y mental, que permite a los seres humanos transmitir información. Pregunta número 2. La pregunta D de la entrevista aplicada a una persona docente habla acerca de las características del lenguaje llamado creatividad. Tomando en cuenta la respuesta obtenida de la entrevista, ¿cuáles otras estrategias utilizaría usted dentro del aula para desarrollar esta característica desde tempranas edades? Bueno, yo utilizaría la creación de títeres o dramatización de cuentos. Esta estrategia permite que los niños y niñas representen personajes, inventen diálogos, crean situaciones diferentes basadas en historias conocidas o imaginativas. A través de la dramatización se fomenta lo que es la expresión oral, la imaginación, la capacidad de jugar con el lenguaje de manera espontánea y creativa. También crearía lo que es el juego de crear nuevas palabras o cuentos colectivos. Esta vez se invita a los niños a crear nuevas palabras con sonidos divertidos y luego asignarles un significado, o bien en que entre todos construyan un cuento donde cada niño aporte palabras nuevas para así crear una historia. ¿Qué hace esta estrategia? Lo que hace es que se estimula lo que es la flexibilidad lingüística, el pensamiento divergente y el uso original del lenguaje. La pregunta número 3 dice: elija otras dos características del lenguaje que indique cómo cada una de ellas se ve reflejada en una persona menor de 6 años. Fundamente su respuesta con una cita textual corta a la unidad. Bueno, yo escogí lo que es la dependencia de la estructura. Esta lo que quiere decir es que los niños aprenden a formar o a organizar frases donde llevan un sujeto, un verbo y complementos, y lo complementan. Aunque es una forma sencilla, por ejemplo, cuando ellos nos dicen yo quiero leche. O sea, es una oración que está organizada por sujeto, por verbo. Según Celedón 2017, en la página 47, los mensajes verbales no se constituyen a partir de una simple suma de unidades léxicas, sino que éstas se organizan en una estructura jerárquica superior. También escogí lo que es la especialización. Esta se empieza a dar cuando los niños comprenden que las palabras tienen doble sentido. Según León 2017, en la página 47, los sonidos del lenguaje no tienen otra función que señalar el alcance que le impregna el hablante y el contexto. La pregunta número 4 nos dice que, tomando en cuenta la pregunta E de la entrevista a una persona docente, ¿cuáles considera que son los principales factores que influyen en la adquisición y desarrollo del lenguaje de las personas menores de 6 años? Y la pregunta C de la entrevista a familia o persona cuidadora: ¿cuáles aspectos o condiciones influyen para que un infante adquiera y pueda desarrollar su lenguaje de la mejor manera? Relacione ambas respuestas, analizan si tienen semejanzas o diferencias y realice su aporte personal con respecto a los factores que usted cree que influyen mayormente en la adquisición y desarrollo del lenguaje en la primera infancia.
Bueno, tanto la madre como la docente creen que un entorno familiar y una estimulación temprana, o sea, que los niños tengan la interacción con los adultos y con demás chicos, esto fomenta el desarrollo de lo que es el lenguaje. Además que un entorno lingüístico y social, es decir, que sea de cantidad y de calidad, donde el niño esté expuesto al lenguaje en la vida cotidiana. Las semejanzas es que ambas respuestas reconocen que el lenguaje se desarrolla principalmente con el contacto directo y frecuente con personas cercanas, lo cual es coherente con la teoría como una habilidad social que se adquiere mediante la interacción. También coinciden que la calidad del lenguaje que rodea al niño es crucial. No se trata de hablarle mucho, sino de hablarle correctamente, de crear una comunicación afectiva y de gran variedad. Encontré diferencias porque lo que la madre dice o nos expresa que los niños adquieren el mayor lenguaje en lo que es el entorno familiar. En cambio, la profesora sí indica que el lenguaje se desarrolla a partir de lo que es la estimulación temprana, hablándoles, contándoles cuentos, donde ellos tengan una participación social con demás niños y demás personas. Desde mi punto de vista, los factores que más influyen es la interacción diaria, la afectividad con el adulto, que los niños tengan una buena comunicación, la calidad del lenguaje, que se utilice un vocabulario variado, conversaciones reales, respuestas a los intentos de comunicación. También una estimulación oportuna, o sea, por medio de canciones, juegos, preguntas abiertas, rutinas verbales, un entorno emocional seguro, ya que el lenguaje es un desarrollo, se desarrolla mejor en un ambiente donde los niños se sientan valorados, escuchados y comprendidos. La pregunta número 5 dice: mencione los 4 componentes del lenguaje que hace referencia a Celedón 2017. El componente semántico, se refiere al significado de las palabras y las oraciones. Esto le permite que el niño comprenda las ideas, conceptos y emociones. El componente fonológico se encarga del sonido del lenguaje. Incluye la capacidad de escuchar y distinguir diferentes sonidos correctamente, así como los niños organizan las palabras. El componente morfosintáctico se refiere a la estructura del lenguaje, de cómo se forman las palabras y cómo se organizan las oraciones. El componente pragmático se relaciona con el uso en diferentes situaciones sociales. Incluye saber cuándo hablar, cómo dirigirse a los demás y cómo mantener una conversación adecuada. La pregunta número 6 dice que brinde 2 recomendaciones para la persona docente y 2 recomendaciones para la familia o persona cuidadora que favorezca el desarrollo del lenguaje de los infantes entre los 0 y 6 años. O sea, para mí, fomentar espacios de conversación diaria para la docente, crear momentos durante la jornada donde los niños se expresen libremente, cuenten lo que piensan, lo que sienten, lo que ven en la vida cotidiana, participar activamente donde haya un vocabulario variado, y nosotros ellos como docentes, o sea, dar un lenguaje o modelar un lenguaje correcto, utilizar
recursos lúdicos y literarios, incorporar cuentos, rimas, títeres, juegos de roles en actividades diarias para estimular lo que es el lenguaje en forma creativa, significativa y entretenida. Para la familia, dice que leerles, o sea, cuentos diariamente a la hora de acostarse, crear el hábito de leer la lectura para que ellos vayan adquiriendo un vocabulario variado, enriquecedor, fomentar lo que es la imaginación, fortalecer el gusto por lo que es la lectura, hablar con el niño desde los primeros meses de vida. Aunque el bebé aún no hable, es importante que desde la etapa de nacimiento del niño se le hable, se le cante, se le nombren los objetos con el nombre correcto. Esto crea las bases del lenguaje y fortalece lo que es el vínculo afectivo. Muchas gracias, docente y público oyente.